profundo que las aguas. Lo terrenal se postrará ante el eco de su voz. Eterno Padre, amor sin comparación. Jesús, Hijo de Dios, es el Cordero y es el León. El Verbo se encarnó, ahora puedo conocerle. Abandonado por la humanidad, por su sangre me salvó. Jesús Mesías, por amor por mí murió. Mas no fue todo, el Rey resucitó. Mi corazón te adora, Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora, Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro, Dios. Espíritu de Dios, el fuego que arde en mi interior, me muestra la verdad cuando no puedo encontrarla. Aviva este roto corazón cada día hasta el final. Espíritu Santo, tu presencia aquí está. Espíritu Santo, haz en mí tu voluntad. Mi corazón te adora, Dios,
tu promesa cumplirás. Veré las nubes descender, tú volverás entronado como rey. Contigo, Dios, por siempre estaré. Buenos días, hermanos, espero que estén bien, que estén pasando un buen domingo. Y bueno, hoy vamos a estudiar nuevamente la palabra de Dios y pues vamos a ir al libro de Gálatas. Mientras ustedes están yendo ahí al libro de Gálatas, vamos a orar para que Dios pueda hablar a nuestros corazones y que podamos obedecer a lo que Dios nos diga en esta mañana. Bueno, oramos. Gracias, Dios, por este día, por esta semana, por este año que nos ha permitido vivir, nos ha permitido pasar. Te pido que tú en este día puedas hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, y no solamente eso, sino que nuestra actitud sea la correcta, en obedecerte y seguir lo que tú nos estás marcando y diciendo. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hoy vamos ahí al libro de Gálatas, capítulo 4. Yo le puse un título que es el siguiente: ¿esclavos o libres? ¿Cuál de los dos? ¿Somos esclavos o somos libres? Entonces, ahí en el capítulo 4 de Gálatas, vamos a estar leyendo desde el desde el versículo 1 al versículo 7. Pero antes, como el libro ya está avanzado, porque no estamos empezando el capítulo 1, con un poquito de contexto. Pablo viene hablando de los judaizantes, de esta religión, estos judíos que querían decir que el sacrificio de Cristo, el hecho de depositar toda tu fe, toda tu confianza en Jesucristo no era suficiente, sino es que tenías que cumplir la ley. Una de las cosas, de tantas que ellos pedían, como para que tú realmente fueras salvo, es que tú te tenías que circuncidar. Bueno, Pablo viene atacando todas estas falsas doctrinas, falsas enseñanzas que se vienen, para la redundancia, enseñando, y les dice a los Gálatas, en el capítulo 3, el pacto de Abraham, le dice cuál es el propósito de la ley, de que la ley es nuestro ayo, es nuestra niñera, esa persona que nos cuidó, entre comillas, que nos educó. Eso es lo que es un ayo. Pero hablando de la ley, nos enseña la ley, y aún hablando específicamente a los judíos, enseña la incapacidad que tiene el hombre de hacer el bien y su urgente necesidad de Dios, su urgente necesidad de Cristo. Entonces, de esto viene hablando Pablo a manera así general, y el versículo 29 del capítulo 3 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces se dice que son herederos, está hablando de que son hijos de Dios. Y con eso vamos a entrar al capítulo 4. Dice: pero
Eso es un contraste de lo que venía diciendo en el versículo 29 del capítulo 3. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y el primer punto es diferencia entre un niño y un esclavo, que según este versículo no hay ninguna. ¿Por qué? Ahí lo voy a explicar. Dice aquí que entre tanto que el heredero es niño, mientras el hijo del rey o del que va a heredar, mientras esa persona es niño, no tiene poder, autoridad política ni familiar para tomar alguna decisión, porque aún no es un hombre, no es una persona que tenga el derecho de tomar alguna decisión, sino que ese niño, en este tiempo, en estas culturas, estaba bajo, como dice aquí, tutores y curadores, o sea, mayordomos, tutores que estaban bajo su cuidado y prácticamente hacían las cosas por él. Esa persona, cuando era niño, no tomaba ninguna decisión propia. Todas las decisiones las tomaban por él. Y si hacemos la comparación con un esclavo, el esclavo no puede tomar ninguna decisión por su propia voluntad. Todas las decisiones las toman por él. Entonces, por eso aquí Pablo está diciendo que entre un niño, que quizás es un heredero de un reino, de un terreno, de una fortuna, mientras esa persona es un niño, no tiene ninguna diferencia al esclavo, no tiene su opinión, no tiene valor. En la cultura judía, cuando el niño llegaba a los 12 años, ahí, para los judíos, esa persona se convertía en un hombre. Y ahí es donde él recibía esa herencia y él podía tomar ya decisiones que sí contaran. En la cultura griega, esta persona llegaba a ser un joven, no un adulto, no un hombre, un joven cuando tenía la edad de entre 8 a los 17 años. Ahí esa persona, ese niño, era considerado ahora un joven. En la cultura romana era considerado un niño que pasaba a ser hombre desde los 14 hasta los 18 años. Entonces en este tiempo tenían muy claro, muy establecido cuando un niño pasaba de ser de niño a hombre o de niño a un joven. Pero mientras era un niño, su capacidad, lo que él dijera no tenía valor, por lo mismo de que aún no era un hombre. Entonces hay un propósito por el cual Pablo está haciendo esta comparación. Recordemos que estamos viendo la diferencia, o si hay alguna diferencia entre un niño y un esclavo. Dice el versículo 3: así también nosotros, cuando éramos niños, recuerden que estamos hablando de una comparación, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y si nos enfocamos en el versículo 3, ahí vendría el segundo punto, que sería un hijo en esclavitud. Dice el versículo 3, así también nosotros cuando éramos niños. Recuerden que entre el niño y el esclavo no hay ninguna diferencia. Ninguno puede tomar una decisión por su propia cuenta. Es como que los dos fueran esclavos. Todo lo que ellos hacían era por un mandato de alguien que era superior a ellos. Y dice que cuando nosotros éramos niños, estábamos bajo esclavitud de los rudimentos del mundo. ¿Y qué quiere decir esto? ¿De qué está hablando esta cosa? ¿Cómo así los rudimentos?
Lo que quiere decir Pablo aquí es que tanto los Gálatas como nosotros, antes de confiar, antes de creer en Cristo, estábamos atados, o sea, esclavizados a los principios con los cuales el mundo o las personas que nos rodeaban nos enseñaron. Principios que obviamente no eran bíblicos o no eran cristianos. ¿Qué quiere decir esta palabra rudimentos? Dice aquí, son los elementos de la educación, de una cultura o de una religión que se enseñan o sea, que es lo primero que te enseñan, es lo que tú aprendes. Son los primeros principios que te enseñan. Y aquí está hablando de los rudimentos del mundo. O sea, que son los principios, entre comillas, principios, que el mundo nos estaba enseñando. Y si estamos hablando del mundo, entonces está haciendo referencia al pecado. O sea que al ser nosotros niños y no tener ninguna diferencia del esclavo, estábamos viviendo como esclavos bajo esos principios que para nosotros, entre comillas, eran buenos, pero como vienen de parte del mundo, nos tenían esclavizados, nos tenían lejos de Dios. Pero dice, ahora un hijo en libertad, el siguiente punto, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ok, si nosotros vamos a Lucas capítulo 2, versículo 27, dice lo siguiente. Lucas 2:27 dice así, aquí está, dice, y movido por el Espíritu, vino al templo. Aquí está hablando de Jesús. Vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, dice, para ser conforme al rito de la ley. Aquí dice que él fue nacido bajo mujer y bajo la ley. ¿Cómo así que bajo la ley? Dice aquí que él fue al templo llevado por sus padres para hacer el rito conforme a la ley. Y Mateo, capítulo 5, versículo 17, dice así. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y si regresamos ahí al versículo 4 de Gálatas, vamos a ver acá, que ahí dice que el cumplimiento del tiempo vino. ¿Y quién lo cumplió? El Hijo. ¿Qué hijo? O el hijo que nació de mujer y que nació bajo la ley. Jesús vino al mundo, obviamente como viene todo ser humano al mundo, por medio de una mujer, pero también vino al mundo bajo la ley. ¿Por qué? Porque Él no venía para no cumplir la ley, sino para cumplirla. Era necesario que Él cumpliera la ley y que Él viniera como un hombre. ¿Por qué? Porque para los judíos era imposible cumplir la ley. Recuerda que la ley es era el ayo de los judíos, porque los gentiles no están bajo la ley. Y lo que ellos hacían, o se deberían de dar cuenta por medio de la ley, era su incapacidad de hacer el bien y su urgente necesidad de Dios, su urgente necesidad de Cristo. Entonces viendo que el hombre no puede cumplir la ley, Él viene siendo hombre, o sea, siendo Dios y siendo hombre, para cumplir la ley y para pagar el precio de todos los seres humanos judíos que no cumplieron la ley. Sabemos que
si tú desobedeces un mandamiento de Dios, eso se llama pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Jesús vino para cumplir la ley y para pagar el precio de todos aquellos que no cumplieron la ley. Todos aquellos que debieron de darse cuenta que era imposible cumplirla. Jesús vino a cumplir la ley, y no solamente a eso, sino que dice el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, lo que le estaba diciendo, es a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ok. ¿Qué quiero que nosotros veamos en este tiempo, en este pasaje? Si realmente tú y yo aún seguimos en esa esclavitud de los rudimentos del mundo, de esos principios que nosotros nos enseñó el mundo, esas personas que no son creyentes, o realmente nosotros fuimos liberados de esa esclavitud por medio del sacrificio de Cristo. Lo que yo te quiero hacer pensar es que si tú realmente has depositado tu fe en Jesucristo, si tu respuesta ahí en tu casa es sí, bueno, si tú ya creíste en Cristo, pero sigues en esclavitud, entonces realmente no has entendido el poder, la magnitud y la grandeza de lo que Dios ha hecho por ti. O sea, éramos esclavos. O sea, piensa en un esclavo. Para nosotros es un poco difícil imaginarlo porque pues en este tiempo sí hay, pero es poco los casos que vemos o encontramos. Ay, que hay un esclavo en tal lugar, que no sé qué. Aquí en Panamá, o sea, está bien difícil que veamos algo de esclavitud. Puede que haya por ahí uno, dos, que tres, pero es difícil imaginarlo. Pero imagínense a un esclavo. No tiene libertad, su opinión no importa, muchas veces es maltratado. Hay otras cosas, pero vamos a pensar en esas tres. Casi nadie da un peso por un esclavo. O sea, no le importa su vida, simplemente lo quieren para que me sirva. Viendo todas esas cosas, imaginándonos la esclavitud del pecado en nosotros y viendo todo lo que Jesucristo ha hecho para que nosotros ya no sigamos esclavos al pecado, sino que ahora seamos libres, eso te debe llevar a ti y a mí a humillarnos y a seguir a Dios de una forma genuina. Tú puedes engañar a las demás personas que están a tu alrededor, fingiendo que tú estás viviendo una vida, que yo estoy viviendo una vida que delante de Dios pues es buena, le agrada. Pero a Dios tú no lo vas a poder engañar. Por más que tú quieras decirle a la gente, que mira, yo voy a la iglesia, mira, yo memorizo el versículo que dicen en el culto, yo me meto a la reunión de oración, pero luego cuando sales de esos ambientes, te comportas o vuelves a la esclavitud, entonces realmente no estamos siendo agradecidos con lo que Dios ha hecho y hace por nosotros, sino que nos estamos comportando como el pueblo de Israel. No sé si te acuerdas que Dios ha hecho un montón de cosas por Israel, pero remontándonos a Egipto, los sacó de la esclavitud, iban en el desierto, pasaron el mar el mar rojo. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Queremos volver a Egipto.
a donde estaban siendo esclavizados, azotados, donde Faraón había mandado a que mataran a los israelitas que nacieran. O sea, en ese ámbito que era malísimo, a eso querían volver los israelitas y no estaban viendo todo lo que Dios había hecho y estaba haciendo por ellos. Hermanos, tenemos que hacer una pausa y yo quiero que analicemos si aún estamos siendo niños, al igual que un esclavo que estamos viviendo bajo los rudimentos de este mundo, o realmente estamos siendo agradecidos con lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y ahora que ya hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, estamos viviendo como lo que somos, hijos de Dios. Hijos que ya no deberían de estar en esclavitud, sino que deberíamos estar en libertad. ¿En libertad de qué? De la esclavitud del pecado. Y termina diciendo el versículo 7. Así que ya no eres esclavo, no regreses a la esclavitud, porque ya no somos esclavos, sino hijo. Y si hijo, o sea, si eres hijo, también eres heredero de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Por medio de Cristo ya no somos esclavos. Por medio de Cristo ahora somos hijos. Por medio de Cristo ahora somos herederos de la gracia. Dice el capítulo 5 de Gálatas, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es tendencia que regresemos o que queramos regresar a revolcarnos en la esclavitud del pecado. Pero si eso es tendencia en nuestra vida, como vengo diciendo, pues realmente no estamos entendiendo lo maravilloso, misericordioso, amoroso, la gracia de Dios y todos sus atributos que Él nos manifiesta día tras día, que Él nos demuestra día tras día. Y bueno, espero que en esta mañana tú y yo podamos salir desafiados a vivir como hijos en libertad. No en libertad para pecar, sino libertad del pecado. Libertad que ahora me da a mí la opción de decidir no pecar y de decidir agradar a Cristo. Vamos a orar. Gracias a Dios por este tiempo. Te pido que tu palabra pueda hablar a nuestros corazones y que cada uno de nosotros pueda salir desafiado en esta mañana y que podamos hacer los cambios necesarios en dependencia a ti. Te pido que tú nos puedas ayudar a hacer esos cambios, Padre, y también si tenemos que confesar algún pecado, alguna práctica de pecado que no nos deja vivir en esa libertad que tú nos das, que tú nos ofreces, que pues de una vez lo hagamos, que no esperemos para mañana, que para una hora, sino en este momento. Te pido todo esto en el nombre de Jesús.